sesión inicial que nos hayamos marcado un poco en el proyecto de cara al seminario de doctorado de este año. Y bueno, intentaré ajustarme al tiempo, aunque eso siempre es complicado, por eso también pues he preparado un poco la presentación para intentar delimitar al máximo lo que os voy a exponer aquí. Y bueno, básicamente pues después de 4 años, ¿no? Porque este ya es la cuarta edición del seminario de doctorado, pues la verdad es que era un poco de vértigo, ¿no? No sé, Pablo, cómo lo ve, pero bueno, han pasado muchas cosas y hemos generado mucha actividad y muchas colaboraciones con otros equipos, con otros proyectos también de investigación, y realmente hacer un resumen y hacer un balance no es fácil, ¿no? Voy a intentar ser pues lo más esquemática posible. En la primera parte de la exposición me voy a concentrar en lo que a mi juicio, también teniendo en cuenta mi ubicación, digamos, dentro del equipo de investigación, lo que a mi juicio pues han sido dimensiones o están siendo dimensiones centrales en nuestro análisis desde la filosofía social del trabajo, de las tensiones normativas del trabajo, de las transformaciones del trabajo en el tiempo neoliberal, en la sociedad neoliberal, ¿no? Voy a intentar, digamos, de manera situada, porque eso no lo puedo obviar, presentar una serie de dimensiones que creo que han abierto diálogos fructíferos por nuestra parte con otros grupos, con otros equipos, y también, por supuesto, a nivel interno dentro del proyecto de investigación, y que quizá pues, puedan orientaros un poco a quienes estáis aquí, pues, porque estáis empezando con un proyecto de tesis doctoral y os puede pues, interpelar de alguna manera la filosofía social del trabajo, ¿no? El tipo de problemas, el plexo de problemas que estamos analizando. En la segunda parte de la intervención, que va a ser, digamos, desde el punto de vista de mi contribución, pues lo más específico, lo más original, es decir, lo que os presenta más de cerca, pues desarrollos en los que yo estoy ahora mismo, me va a conducir a la temática de las relaciones laborales en un autor central de la filosofía moderna y de la filosofía ilustrada, como es el caso de Kant, ¿no? Yo tengo un bagaje kantiano importante en mi formación, mi tesis doctoral la dediqué a Kant, pero digamos que estuve centrada en esos años de formación doctoral y más allá en cuestiones muy ligadas a la base textual, muy ligadas a la propia arquitectónica de la obra kantiana, pero poco atenta, ¿no? Mi formación digamos, se dirigió pues, al potencial que un autor como Kant me parece que tiene para pensar las relaciones laborales, para pensar sobre todo limitaciones de nuestro planteamiento de la relación laboral, del vínculo laboral, que en muchas ocasiones, con frecuencia, remiten a grandes nombres de la historia de la filosofía. Es decir, creo que si hay algo que esté torcido en la comprensión del trabajo, de la centralidad existencial del trabajo, de la función social del trabajo, creo que en buena parte eso que está torcido, eso que identificamos como torcido, mejorable en el presente, tiene unas raíces históricas y tiene unas raíces filosóficas importantes. Entonces, si me permitís, pues también voy a intentar hacer un ejercicio de la mano de esta entrada en Kant, en principio inhabitual. Voy a intentar reivindicar pues, que eso de ocuparse del trabajo no es una excentricidad, es hacerse cargo de la necesaria mirada social, el necesario compromiso social que tiene que desplegar también todo el que se ocupa de la historia de la filosofía. Es decir, creo que la historia de la filosofía también merece abrir esta puerta, ¿no? Así que bueno, las dos partes de la exposición pues, van a estar un poco articuladas, ¿no? De esta manera, un balance lo más esquemático posible de las dimensiones con las que nos hemos ido encontrando como colectivo, en plural, pero siempre desde una mirada que naturalmente es la mía y que va a llamar la atención o a subrayar también trabajos
que yo he incorporado a este proyecto. Y en la segunda parte pues damos ese salto a Kant, que además, si no me equivoco yo mucho, pues el siguiente ponente, el ponente de la segunda sesión, que será Pablo López Calle, miembro del equipo investigador y profesor de Sociología en la Complutense, pues se va a ocupar de una distinción kantiana, ¿no? que precisamente la locatio conductio operarum, que va, digamos, a aparecer de manera central en la segunda parte de mi exposición de hoy, ¿no? De manera que espero que también podamos tejer un poco el diálogo con Pablo, ¿no? Con el otro Pablo del proyecto, con Pablo López Calle, porque desde luego le va a interesar este contexto histórico en el que yo me voy a mover, ¿no? Así que bueno, siendo muy esquemáticos, ya digo, en la presentación del balance, yo distinguiría varias dimensiones en la temática que hemos abordado en el proyecto. En primer lugar, veo clara una dimensión ontológica en esta reflexión filosófica acerca del trabajo como actividad, como espacio también de tejido social, y esa dimensión ontológica me lleva pues, a un objeto difícil, a un objeto que tiene un carácter muy híbrido, que tiene un carácter casi de centauro, como es el cuerpo, ¿no? El cuerpo está muy interpelado por la actividad laboral y seguramente si trazáramos pues un poco líneas de fuerza en relación con el cuerpo en la historia de la filosofía, es fácil identificar pues, una tradición que elude el cuerpo, que no es precisamente la que nosotros y nosotras más hemos visitado, y una tradición que sin embargo lo plantea como central, ¿no? En la tradición elusiva del cuerpo, pues digamos los de siempre, ¿no? Ahí nos encontramos con los Locke, con los Kant, con los Smith, ¿no? Nos encontramos con una mirada hacia lo social, donde por ejemplo se idealiza el mercado liberal clásico, ¿no? Eso es algo que Kant bebe de Smith y que no tiene especiales problemas, ¿no? Alguien como Kant a la hora de acercarse al mercado de trabajo, al mercado liberal, porque es un mercado que contrarresta los efectos de una sociedad altamente jerarquizada como es la aristocrática. Los privilegios aristocráticos parece que se disuelven de la mano del mercado. Hay una visión del cuerpo que, si nos centramos en el caso de Kant, pues se vuelca mucho hacia lo antropológico, pero lo antropológico también queda muy descafeinado. La propia competencia social, el propio campo óptico de la competitividad social queda eludido, y esta tradición pues realmente queda mal parada en un proyecto como el nuestro, a la búsqueda de interlocutores en la historia de la filosofía que sean, digamos, beneficiosos para llevar adelante, para progresar en la reflexión sobre el trabajo. Este tipo de autores quedan en peores condiciones, quedan mal parados si los comparamos pues, con los autores que digamos reclamarían la centralidad, recordarían la centralidad del trabajo en teoría política, en teoría social, como es el caso de Hegel, como es el caso de Marx, como es el caso de Durkheim, como es el caso de Pasolini, al que yo también introduzco porque es un autor al que le hemos dedicado monográficos, le hemos dedicado seminarios, es un autor que también ha participado de nuestra investigación colectiva, ¿no? Como mi intención en esta primera parte es daros también, sobre todo a quienes no conocéis al equipo investigador y no conocéis nuestro trabajo, daros un poco una visión panorámica de resultados que han salido un poco de aquí, ¿no? En relación con esta dimensión más ontológica, con esta dimensión más centrada en el cuerpo, en cómo pensar el cuerpo, cómo recolocar incluso la conciencia filosófica acerca del cuerpo, ¿no? Por el tipo de exigencias normativas que eso propone, pues aquí en primer lugar os menciono, casi como de un extremo a otro, pues el tipo de trabajos que el coautor del proyecto, Pablo López Álvarez, pues ha venido desarrollando desde 2016, desde la plasticidad forzada, desde ese trabajo que se publica en Diamond, hasta el presente,
¿no? Y más allá, ¿no? Pablo seguirá seguramente de la mano de un ensayo, ¿no? Pues, desarrollando esta línea y menciono, pues como os decía, el artículo del 2016, pero también una conferencia impartida a finales de octubre del 23, del cuerpo flexible al cuerpo exhausto, que me parece que son los polos de un trabajo que en sí mismo pues es merecedor de toda la atención, ¿no? Por la innovación y por, bueno, pues, por su capacidad para orientar, ¿no? para contribuir a ese estado del arte en relación con este peso, con esta dimensión de lo corporal, si queremos pensar el trabajo. Tenemos que perder de alguna manera esa visión completamente abstracta o tendencialmente abstracta, precisamente para leer el trabajo, para volver legible el trabajo y para analizarlo y evaluarlo con atención al impacto que tiene, ¿no? en el cuerpo. Menciono también ahí trabajos de Carlos López Carrasco, ¿no? la materialidad del trabajo inmaterial, que me parece una contribución también excelente, de Tatiana Yaguno, y si fuera el cuerpo, como pregunta, quien animase al alma, y una conferencia mía en una cátedra extraordinaria que coordina José Luis Moreno Pestaña en la Universidad de Granada, que se ocupa precisamente desde el enfoque de filosofía social de discriminación corporal, de pensar la discriminación corporal, ¿no? Entonces, bueno, creo que si hacemos un poco de balance, pues este tipo de contribuciones nos permiten delimitar una vía, un cauce de investigación que hemos mantenido abierto desde el comienzo del proyecto y que, como veis, pues también ha generado interlocución y cooperación con otros grupos, ¿no? Pasemos a la siguiente dimensión. Una dimensión más normativa que ha dado lugar a una serie de conversaciones, de diálogos, que enseguida en la siguiente diapositiva intento detallar. Esta dimensión normativa la intento encarnar en la pregunta por la función social del trabajo. Cómo recuperar esa pregunta pues como muy de sociología orgánica, de sociología protoestructuralista tipo Durkheim, ¿no? Esa pregunta que Honneth, desde su teoría crítica disidente, ¿no? Porque tiene muchos problemas, como sabemos, para ser reconocido como miembro de la escuela por honrosos representantes de la misma, intérpretes de esa tradición, Honneth, tanto en El derecho de la libertad como en El soberano trabajador, que es una obra que ha publicado el año pasado y que, bueno, pues presenta su propio balance sobre la filosofía social del trabajo y el estatuto del trabajo a la hora de articular una teoría política, ¿no? Esta pregunta por la función social del trabajo me parece pues una cuestión de primera envergadura, poder actualizarla, estar en condiciones de actualizarla, es decir, estar en condiciones de defender la función social de la actividad laboral, pero sin incorporar a la hora de enarbolar esa defensa una serie de condiciones, de hábitus, ¿no? que tienen todo que ver con el patriarcado, que tienen todo que ver con la dominación, con contratos de dominación más o menos tácitos, más o menos expresos, ¿no? Es decir, creo que es importante señalar, es importante enfocar pues que la función social del trabajo tiene una génesis cultural que también merece la pena ser analizada y ser de alguna manera también criticada, ¿no? ¿Qué entendemos por esa ubicación o por esa organicidad social que puede alcanzar la actividad laboral y que de hecho la actividad laboral ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, en relación con esta dimensión más normativa, digamos que yo a título personal, algunas veces en colaboración también con miembros del equipo, como es el caso de Guillermo López Morlanes, ¿no? Al que le codirijo la tesis doctoral, pues me he centrado más en esto que tenéis aquí como correlación entre el trabajo precario, la explotación social, el dominio social, ¿no? Para mí siempre ha sido muy importante pues un texto de Honneth del 89,
como conciencia moral y dominio social de clases. Es un texto que siempre me ha reconciliado mucho con el programa intelectual de Honeck y forma parte, ¿no?, de mis intereses. Y bueno, pues este trabajo precario, la coordinación, digamos, del trabajo precario con la explotación social y la función disciplinaria de la violencia inmobiliaria, pues me ha interesado. Me ha interesado, lo he trabajado y lo he presentado pues en forma de ponencias, en ocasiones en seminarios, como por ejemplo este seminario que montamos, que tuvo en realidad 3 ediciones, ¿no?, 3 encuentros, con un grupo de investigación de Roma 3 y con el grupo Sofia Paul de Nanterre, que está todo grabado, porque esa es otra característica del equipo, que lo grabamos todo, luego tardamos en editarlo, pero lo grabamos todo lo que podemos. Y bueno, pues ya sea en forma de ponencia en ese seminario, o bien en forma de capítulo, tanto en el caso de un volumen que hemos publicado con Laura Quintana, que he coeditado yo con Laura Quintana Porras, de la Universidad de los Andes, de Colombia, un libro que se ha publicado en Lexington, otro volumen que está a punto de salir, bueno, a punto de iniciar la fase de edición con Brill, pues, en fin, mi aportación, ¿no?, ha quedado reflejada de esa manera, ¿no? Mi aportación, ya digo, sobre todo desde esta esquina, ¿no?, como el desempeño laboral y el desempeño laboral neoliberal, especialmente si nos aproximamos a contextos laborales muy deteriorados, con un tejido antropológico, con un tejido de apoyo, con un tejido de derechos sociales básicos muy minado, como en esos contextos la violencia inmobiliaria pesa todavía más, ¿no? Es decir, como a un trabajo deteriorado, a un trabajo indigno, no se suma una vivienda indigna o la no vivienda, ¿no? Es decir, ahí me he encontrado con Guillermo López Morlanes, pues por ejemplo con reivindicaciones y con resistencias, con espacios de resistencia articulados, liderados por sujetos migrantes, por trabajadores migrantes, por ejemplo en zonas rurales de España, trabajadores que bueno, pues su sector de actividad pues es la empresa agrícola, alimentaria, la industria alimentaria, ¿no? Y cómo pues ellos mismos, ellas mismas, han tenido que organizar, han tenido que reclamar también una interlocución con las administraciones, con las instituciones, para pedir siquiera tener derecho a una vivienda digna durante los periodos de campaña laboral, durante los periodos en los que han estado activos en España, ¿no? La dimensión normativa naturalmente es muy amplia, es compleja, es quizá pues, la zona más compleja de una investigación como la nuestra, pero en cualquier caso he querido ser realista, ¿no? He querido ajustar mucho al tipo de trabajo que yo he podido hacer o que yo he podido seguir más de cerca, pues para bueno, pues, de alguna manera ofreceros el ejemplo, la secuencia de pasos que hemos ido dando en el proyecto, ¿no? Una tercera dimensión, pero bueno, antes de eso quizá voy a intentar resumir todo lo posible qué tipo de diálogo, qué tipo de conversaciones con otros grupos nos ha abierto este posicionamiento normativo o esta propuesta, digamos, de evaluación normativa, ¿no? en el proyecto. Parece que falla, ¿no? Si no la apago porque va a estar parpadeando. Bueno, muy resumidamente, como os decía. En primer lugar, me parece muy provechoso, muy productivo y desde luego necesario un diálogo con un grupo de trabajo que es el grupo del Filolab de la Universidad de Granada, el grupo del que forma parte José Luis Moreno Pestaña, el autor de La cara oscura del capital erótico, que se publica en 2016 y que bueno, pues rompe una lanza por otra mirada hacia el espacio laboral y hacia las implicaciones entre trabajo y cuerpo. Trabajo, cuerpo y construcción de la identidad personal. En un libro reciente que tengo por aquí, que se ha publicado en ACAL, Todo lo que entró en crisis, que Moreno Pestaña coedita con Jorge Costa, que es profesor Jorge Costa de la Universidad de Alcalá,
Se establece una distinción que, como digo, creo que es necesario generar un diálogo con los defensores de esta posición y de esta distinción, que es la distinción entre los capitales y los recursos. Distinguir entre capitales y recursos, es decir, entre ese capital o ese mapa, digamos, en el que no hay nada más que capitales y formas de capitalización y reducción a capital de todo lo que nos rodea, de toda nuestra interacción con los demás, de toda nuestra agencia social, ¿no? Considerar que aparte de esos capitales plurales, ¿no?, de esa gramática de los capitales, pues hay algo así como recursos necesarios para la reproducción de la vida, yo creo que trae consigo todo un programa relativo a la condición humana, relativo a la función social del trabajo, relativo a lo que en el fondo debería ser una sociedad menos patológica que las nuestras, ¿no? Es una distinción que a mí me resulta, os soy muy franca, me resulta muy seductora, es decir, me gustaría creer que hay una línea de fuga a la mirada que solo se encuentra con capitales y que solo, digamos, tiene que habérselas, ¿no?, tiene que gestionar esa multiplicidad de capitales, pero creo que esa esperanza o que esa línea de esperanza tiene que contar también con una experiencia, tiene que contar con una tradición, ¿no?, que no puede ser débil, que no puede ser vulnerable, ¿no?, y que sobre todo no puede estar en nuestra cabeza, ¿no? Distinguir entre capitales, recursos, requiere algo más que la voluntad de ver esa distinción, que la voluntad de producir esa distinción, ¿no? En un trabajo mío que quizás se publique en un monográfico sobre socialismo en la revista Res Publica de esta facultad, en este artículo que tiene como título De la conciencia de clase a la conciencia de las necesidades, pues bueno, he intentado hacerme cargo también desde la tradición lukácsiana, la tradición socialista de Lukács, ¿no?, de una propuesta que en realidad pues es una discípula de Lukács, la que la enarbola, Agnes Heller, ¿no?, y que en el entorno de la vida cotidiana reclama que quizá la conciencia política reivindicada por su maestro en 1923, ¿no?, hacia esa fecha y de esa fecha en adelante, pues es una conciencia política periclitada, es una conciencia política anticuada que requiere de muchas condiciones, ¿no? El despertar de la conciencia obrera necesita muchas condiciones a juicio de Heller. Sin embargo, atender a las condiciones de posibilidad de la reproducción social, atender a nuestras necesidades en un sentido amplio, es algo que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista civilizatorio, sería transversal. Y yo creo que esa transversalidad también es lo que están buscando los autores y los editores de este libro colectivo, ¿eh? No nos quedemos encerrados y limitados a algo así como bueno, el destino de la gente social en los tiempos de neoliberalismo es capitalizar, convertir en capital cualquier relación, cualquier espacio de acción. No pensemos únicamente de esa manera miope, sino pensemos en alternativas para organizarnos socialmente, para organizar la convivencia social. Pensemos en bienes comunes, pensemos en organización, articulación de bienes comunes, pensemos en líneas rojas que afectan al derecho de propiedad, por ejemplo. Pensemos en proteger el derecho laboral de una manera que bueno, contrarreste las direcciones que ha tomado con respecto a la actividad laboral el neoliberalismo, ¿no? hasta que el cuerpo aguante. No pongamos límites a ese hasta que el cuerpo aguante. Quería señalar esto porque creo que es una conversación que está por hacer. Es decir, es una distinción que de alguna manera, Moreno Pestaña, de hecho, en una conferencia que dio muy recientemente en el Instituto de Filosofía, reparaba en esto. Es una distinción, está entre capitales en plural y recursos, que viene a corregir en cierto modo la propia metodología de la cara oscura del capital heroico. Es decir, hay algo de cambio, hay algo de giro. Hay un giro que retoma cierta tradición marxista, que no es precisamente la que coincide con la filología marxiana. Es decir, no se trata de depurar al máximo la lectura de las obras de Marx, se trata de sintonizar de nuevo
con aquello que responde al legado, digamos, más irrenunciable del marxismo. Poder intervenir en el marco social. ¿Cómo intervenir en la sociedad que tenemos, ¿no? ¿Cómo modificarla? Aquí me parece importante, y es algo que yo creo que en esta conversación pues sería adecuado también plantear. No es lo mismo cuando se sigue a los trabajadores que, por ejemplo, Moreno Pestaña, Jorge Costa y el resto de los autores entrevistan, porque en este libro hay estudios, pero cada uno de los estudios, cada uno de los diagnósticos está acompañado por toda una serie de entrevistas, resultados derivados de entrevistas cualitativas, ¿no? Es decir, hay una clara distancia y un distanciamiento con respecto del digamos, progreso epistémico que muchas veces se suele asociar con los estudios más empíricos, más cuantitativos, más estadísticos. No hay tanto estadísticas cuanto seguimiento de trabajadores y trabajadoras. Un seguimiento cualitativo que acompaña a esos trabajadores en su propio proceso de construcción de conciencia. Es decir, allí donde el trabajador, la trabajadora en su desempeño laboral, la dependienta de Zara, la telefonista, quien está desempeñando un trabajo absolutamente precario, un trabajo que digamos, pone a su cuerpo contra las cuerdas, el momento en el que aparece la enfermedad. Aparece la enfermedad y entonces el entusiasmo, ¿no? Como diría aquella, ¿no? El entusiasmo se va minando, se viene abajo y lo único que queda es el cansancio, lo que queda es la fibromialgia, lo que queda es la enfermedad, la rehabilitación, el parón laboral, que por ejemplo representa la llegada de la enfermedad. Es una propuesta tremendamente atractiva la que ponen en marcha estos autores y autoras. Me parece que ese ejercicio hay que hacerlo y ese trabajo hay que desplegarlo, pero es un trabajo que tiene limitaciones, encuentra limitaciones, si queréis, de campo, en el objeto de campo, en el trabajo de campo. Yo me pregunto si la fibromialgia en el trabajador en crisis es lo mismo que una depresión más o menos sistémica. Y eso me lleva a otra conversación, a otro diálogo más interno al proyecto de investigación, como es el diálogo que llevamos con muchísimo provecho, manteniendo desde hace estos 4 años con Pablo López Calle, ¿no? Que hay gente aquí de su grupo de investigación, ¿no? De su grupo de trabajo. En un informe como Bienvenidos al Norte, que publica un colectivo al que pertenece Pablo López Calle, este colectivo Arosasan, nos encontramos con una descripción muy fiel, muy rigurosa, muy realista de las condiciones de trabajo de trabajadores migrantes españoles, fundamentalmente no solo, pero sobre todo españoles, que están destinados, que encuentran su empleo en trabajo de plataformas. En plataformas de comercio logístico de Holanda, situadas en Holanda, ¿no? Es decir, los productos llegan a Holanda desde el sudeste asiático, que es donde se producen, desde Holanda se tienen que distribuir. En una sesión anterior, en un seminario de doctorado anterior, yo me ocupé, por lo menos en una parte de la sesión que tenía a mi cargo, introductoria, de presentar ese trabajo de López Calle y de ese equipo en el que está incorporado López Calle. Porque de alguna manera las patologías, las tensiones, las inconsistencias que ese análisis también cualitativo reconoce en el desempeño laboral en el trabajo de plataformas, creo que nos ofrece un balance que no permite, por ejemplo, sintonizar, como podríamos hacerlo desde otros contextos, desde el contexto que, por ejemplo, analiza o intenta analizar el equipo de Moreno Pestaña, no sintoniza nada bien, pues, por ejemplo, con la mirada hacia el trabajador en crisis de Gramsci,
Es decir, el trabajador con el que se entrevista López Calle y compañía, pues es un trabajador, como veis en esta cita muy corta que he intentado recoger aquí, es un trabajador que está, digamos, enfrentado constantemente a un algoritmo que no busca como objetivo mejorar la productividad del trabajador, sino que lo que busca es cortocircuitar constantemente la conexión de causa-efecto entre el desempeño productivo, entre la cualidad y la cantidad de tu trabajo y el premio que mereces. Eso se rompe. Se rompe toda expectativa. Se rompe toda expectativa psíquica, se rompe tu psiquismo. Nos encontramos con situaciones de un escepticismo, digamos, sin norte, sin orientación, ¿no? Entonces, desde una perspectiva como esta, desde la perspectiva que plantea Bienvenidos al Norte, pero no solo, también los informes que vienen detrás, nos encontramos con una suerte de retirada de lo humano del espacio laboral, desde la que es muy difícil recomponer esa función social del trabajo, ¿vale? Dicho muy brevemente, se trataría de esto. Os he indicado al final que, bueno, algo que creo que está conectado con lo que acabo de decir y que también ha estado atravesando todo el tiempo nuestro trabajo: cómo situar, cómo valorar, cómo diagnosticar la resistencia laboral. Algo que, por ejemplo, a Verónica Gago siempre le ha interesado mucho, pero que a toda la tradición, digamos, que viene de Rancière, pero también toda la tradición gramsciana acerca del trabajo, es central, ¿no? Para ella, para esta mirada. Es central que el trabajador se rebele, que el trabajador construya conciencia, precisamente rompiendo con una serie de hábitos, rompiendo con una rutina, rompiendo con un marco de vida laboral, de experiencia laboral. La resistencia, por supuesto, que, digamos, es necesaria y es productiva y tiene una historia, tiene una tradición. Pero cuando no se estabiliza desde el punto de vista normativo, y estamos en la dimensión normativa, se hace flaco favor a sí misma. Podemos estetizarla, más adelante hablaré de la última dimensión, que es una dimensión más histórica, más ligada a la historia de la literatura. Antes hablábamos también de la oportunidad también desde la historia del cine, ¿no? Plantear pues una historia más o menos subterránea de las prácticas laborales, de los espacios laborales, qué espacios laborales han periclitado, qué experiencias laborales ya no está en nuestra mano resucitar, porque estamos más allá de ellas, ¿no? La cuestión de las resistencias me parece muy importante aquí. Y una tercera conversación que os sitúa también otro equipo de investigación sobre el trabajo desde la filosofía política más que desde la filosofía social, pero con muchos solapamientos y afinidades con el trabajo que hemos venido haciendo, que es el equipo de Íñigo González Ricoy en la Universidad de Barcelona y Jael Queralt en la Pompeu Fabra. Han sido IPs de un proyecto que ya finalizó sobre trabajo no estándar, sobre cómo evaluar normativamente el trabajo no estándar, y ahora son co-IPs los dos de un proyecto que se titula precisamente La filosofía política del trabajo. Es un proyecto con un título muy parlante, ¿no? Los dos autores que he mencionado están detrás de un capítulo que se publicó en un libro coeditado por King y Guarantí, acerca de la ética y la política del trabajo en tiempos de neoliberalismo, el Wider Work, ¿no? Era el subtítulo, hacia dónde va el trabajo. Este capítulo titulado No Masters Above, no, sin jefes arriba, como os podéis imaginar, pues es un capítulo centrado en el trabajo autónomo y en cómo el trabajo autónomo es un trabajo globalizado, es un trabajo cuantitativamente, es un formato de trabajo muy extendido, más extendido que el trabajo asalariado en nuestro tiempo, ¿no? Y precisamente por ello, desde la apuesta normativa, ellos se detenían en ese tipo de contextos laborales, ¿no? Más recientemente, González Ricoy en solitario ha publicado un artículo, un capítulo del libro que está recogido en este volumen colectivo que veis que se publicó en Oxford University Press, este Work in a Sequels, y el título de su trabajo, también muy parlante, Autoempleo, empleo autónomo e independencia.
Este artículo lo quería pues un poco señalar, ¿no? Subrayarlo, porque es una contribución de González Ricoy, donde si en algunos momentos de su desarrollo, ¿no? De su investigación, podríamos pensar que tanto él como Queralt, ¿no? Mantenían una visión pues un tanto ambigua con respecto al trabajo autónomo, es decir, como si el trabajo autónomo de alguna manera pues bastara fomentarlo y protegerlo para que desembocara en una mejora de las condiciones sociales, de los derechos económicos, de la inclusión en los derechos económicos, por ejemplo, de una parte nada irrelevante de la población mundial. Creo que en este artículo más reciente, como buen defensor de la tradición republicana, González Ricoy repara en que la liberación de un jefe, la liberación de jefes en el trabajo autónomo, no es un billete directo a la independencia. Es decir, el trabajo autónomo, en un contexto además como el nuestro, de capitalismo tardío, de capitalismo ya neoliberal, el trabajo autónomo trae consigo toda una red de dependencias que, bueno, no son las dependencias de la interdependencia, son dependencias complicadas, dependencias que obligan a trabajar más horas, obligan a cuidar más a los clientes, obligan a esforzarse más y, por tanto, machacan más al sujeto, es decir, deterioran más la relación del sujeto con la actividad, la relación de la mente, del cuerpo, del sujeto laborante con lo que es su horizonte, ¿no? Laboral. Además, en condiciones de falta de entorno laboral, de falta de entorno colectivo, de entorno, digamos, cooperativo, de manera que me ha parecido una aportación muy interesante esta reciente de González Ricoy, porque de alguna manera presenta la cara oscura del trabajo autónomo. Y una cara oscura por, digamos, a base de reivindicar viejos principios republicanos. Esta dimensión, voy a intentar ir lo más deprisa que pueda, pero bueno, veo que me estoy enrollando, ¿no, Clara? Esto tiene peligro, voy a intentar, ya digo, aligerar todo lo que pueda. Una última dimensión, estoy todavía con el balance. Es una dimensión histórica, dimensión ontológica, normativa, histórica, creo que todas se alimentan recíprocamente. La histórica nos ofrece, tiene la virtud de ofrecernos algo así como una historia cultural del trabajo, una historia cultural de las relaciones laborales, de los entornos laborales, de las resistencias que se han producido en los entornos laborales. Entrar en este contexto histórico, a mí me ha resultado muy provechoso hacerlo desde la literatura. Digamos que esta dimensión se ha volcado más en mi caso, aparte de uno de los artículos que veis en este monográfico del que hemos repartido ejemplares, en un ensayo publicado por el Círculo de Bellas Artes, La música callada, el pensamiento social en la Edad de Plata española, ¿no? Del 68, del sexenio revolucionario aproximadamente hasta el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Aquí me he encontrado con una serie de autoras, fundamentalmente, autoras españolas, autoras en castellano, también en catalán, que han pensado de manera muy concreta, muy situada y muy material las dificultades de esa vertiente emancipatoria que en general el feminismo ha asociado al trabajo. Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de Luisa Carnés, en el caso de una novela como Tea Rooms, ¿no? ¿Qué ocurre con las dependientes? ¿En qué situación están las dependientes en los años 20 del siglo XX en España, en Madrid, en Barcelona, frente a las llamadas 30 realeras, las domésticas, las mujeres que se integran en una unidad familiar? Algo a lo que me gustaría llegar en la segunda parte de la exposición con ayuda del viejo Kant, aunque parezca contraintuitivo, ¿no? Autoras como Margarita Nelken en el plano más sociológico, autoras como Carnés en la novela. Carnés no deja de ser una militante comunista. La literatura le queda de algún modo como alternativa al fracaso.
para drenar el fracaso de su posicionamiento político, ¿no? en esta literatura, en este teatro proletario también, como el que elabora Carlota O'Neill, ¿no? En el contexto español me he topado con una riqueza que no esperaba encontrar y que creo que está por desarrollar, está por analizar con más cuidado, más sistemáticamente, ¿no? Investigadoras jóvenes como Andrea Pérez de Barcelona, lo que intentan, digamos, lo que proponen es analizar esta línea cultural hispana en contraste con la línea germánica de la Alemania de Weimar. Mujeres como Cohen, ¿no? Mujeres como María Leitner, que han pensado también esa inserción de la mujer en el espacio laboral a partir de los años 10, de los años 20, los años 30, y que han identificado en ese espacio tensiones, contradicciones, insuficiencias desde el punto de vista de la construcción de una ciudadanía creíble. Yo aquí incluyo a Pardo Bazán, es decir, me voy en esa edad de plata, ¿no? Ya que hay antiguas oyentes de filosofía española contemporánea del grupo en el que tengo clase de la asignatura, introduzco a Pardo Bazán porque creo que desde el 83, desde la tribuna, incluso antes, nos encontramos con una noble tradición de pensamiento social en un entorno cultural como el nuestro, donde muchas mujeres se ocupan de retratar vidas de clases sociales que no son las suyas. Es decir, una mujer burguesa como Pardo Bazán se detiene en el día a día, en la cotidianidad de mujeres obreras, como ocurre con la novela La Tribuna, ¿no? Entonces, bueno, como balance realmente del trabajo realizado, yo establecería estas tres dimensiones. Creo que todas nos instalan en conversaciones que no están cerradas, ¿no? Y abren paso también a una investigación que resulta, pues, de provecho, que resulta de interés, que en fin, creo que anima ver la cantidad de líneas de trabajo, de investigación que aquí se abren, ¿no? En la segunda parte, que bueno, no va a durar lo mismo que la primera, porque ya he estado hablando un montón de tiempo, pero quiero mínimamente, con permiso de Pablo, si me lo da, me gustaría fijar unas cuantas piezas. En esta segunda parte de la intervención, decía que quería un poco romper, por así decir, una lanza en favor de la centralidad de un fenómeno como el que nosotros analizamos, de un fenómeno como el trabajo, ¿no? Es decir, así de buenas a primeras o según pues un poco el canon al uso que se suele adoptar sobre la historia de la filosofía, cómo se hace historia de la filosofía, digamos que el trabajo y la atención al trabajo sale mal parada. Sin embargo, ya desde la modernidad, por no decir antes, creo que el trabajo tiene una completa centralidad, tiene una absoluta centralidad a la hora de establecer mapas categoriales en el plano de la teoría social, en el plano de la teoría política. Un caso paradigmático que no solemos analizar como autoridad relativa a la filosofía social del trabajo, que ya dispone las piezas de una manera que creará tradición, a propósito del vínculo laboral o de la actividad laboral, pues creo que es el caso de Kant. Aquí os traigo a colación, os muestro un pasaje que procede de Honeth y del Honeth del soberano trabajador, del Honeth que dialoga con Rael Jaeggi, con Shelley Cates, con Schmidt, a propósito de esa obra, de esas conferencias que se han plasmado en un ensayo, ¿no? Y en uno de esos diálogos que mantiene con estos intérpretes, con estos teóricos de teoría social contemporánea, de filosofía social contemporánea, Honeth viene a decir algo, hace un juicio, enuncia un juicio sobre Kant, sobre la responsabilidad de Kant en digamos, el eclipse conceptual del trabajo, con el que yo estoy muy de acuerdo. Es un juicio con el que estoy muy de acuerdo, me siento muy representada, ¿no? En las demandas que Honeth presenta aquí, ¿no? Esto de que Kant, que después de todo no era estúpido, era consciente de que quien está sometido a su superior o capataz, a un empresario
o superior directo en la esfera doméstica, y quien no tiene garantizado tener una opinión no puede ser ciudadano. Esto de que un autor central del pensamiento moderno, de la crisis de la modernidad, más bien, como es el caso de Kant, supo ver muy bien que quien está sometido desde el punto de vista laboral a un superior, a un capataz, quien no tiene opinión propia, tampoco puede ser un ciudadano activo, es un ciudadano pasivo. Sigue diciendo Honneth, eso es lo que Kant creía, y eso, en la medida en que estamos hablando de prácticas políticas y no de un estatus formal, no está completamente equivocado. El problema es que todo el mundo en su tiempo extrajo las consecuencias incorrectas de esto. Limitaron el sufragio y arrebataron el derecho al voto de aquellos que consideraban incapaces de una participación adecuada. En lugar de ello, podían haber dicho: tenemos que cambiar las condiciones constrictivas del trabajo. Esto habría sido consistente con su propia teoría de la democracia. Si la democracia presupone la independencia de cada ciudadano individual, entonces no hay más remedio que intentar rediseñar las condiciones laborales de tal manera que esta independencia se dé. Un argumento que podemos encontrar hoy, por ejemplo, en el trabajo reciente de Elizabeth Anderson. Es decir, el quid del diagnóstico de Honneth viene a ser el siguiente. En Kant, como también en Smith, como también en Ferguson, hay una conciencia muy clara de que los trabajadores sometidos al dictado de otros, los trabajadores que tienen que vender su fuerza de trabajo, que no producen objetos que puedan vender como los artesanos en el mercado, es decir, los trabajadores de la ópera en el sentido de la labor física o labor mental, ¿no? Los trabajadores que tienen que poner en venta, que tienen que alquilar de alguna manera su capacidad de obrar, pero que no tienen un opus, no tienen un producto propio, no producen nada propio, ¿no? Como diría el manifiesto comunista, ¿no? Esos trabajos artesanales, esos trabajos, ¿no?, que están como protegidos con respecto del avance del capitalismo, ¿no?, precisamente porque reclaman su lugar, porque reclaman sus tiempos, porque tienen sus ritmos, ¿no? Kant habría visto bien que ese trabajador que se ve obligado a vender, a alquilar su fuerza de trabajo, es un trabajador que no puede, que no cumple con las condiciones de una ciudadanía efectiva. Es un ciudadano pasivo, se le trata como ciudadano pasivo frente al ciudadano activo y por tanto no puede intervenir en la construcción de una legislación colectiva, no es colegislador. En el republicanismo kantiano ese tipo de trabajadores no son colegisladores, ¿no? Pero claro, la crítica de Honneth que hago mía es, después de haber visto ese desequilibrio, esa desigualdad, esa injusticia, Kant no aporta nada, no da, digamos, una agenda, no diseña una agenda conceptual en su metafísica de las costumbres, en su doctrina del derecho, para contrarrestar esa situación. Es decir, cada cual se las arreglará en el mercado de trabajo para que sus méritos, sus capacidades se visibilicen y le permitan promocionarse. Hay un diagnóstico, digamos, a priori como muy adecuado, como muy claro de dónde está el problema, pero luego ahí se añade como una suerte de dejación de funciones del filósofo. El filósofo no interviene ahí, porque ese es un campo que pertenece a la vida social, que remite, digamos, a las relaciones sociales en el sentido más empírico y, por tanto, no hay planteamiento metafísico. No hay, digamos, intervención metafísica del orden de los principios que pueda modificar ahí nada, ¿no? Bueno, para encarnar un poco esta posición de Kant acerca del trabajo, me voy a mover básicamente, son los tres textos en los que me voy a detener, porque realmente sería excesivo hacer algo más amplio. En primer lugar, voy a abordar de la mano de dos textos muy célebres de Kant. Por un lado, la distinción entre ciudadano activo, ciudadano pasivo en la metafísica de las costumbres, en el parágrafo 46 de la metafísica de las costumbres, ya muy avanzada la arquitectura de la unión civil. La distinción entre un tipo de ciudadanía y otra, y cómo el ejercicio de una profesión, el ejercicio de una actividad laboral atraviesa esa distinción.
ser ciudadano pasivo, activo, no es indiferente al trabajo que se realiza. Todo lo contrario, creo que ahí el ejemplo del parágrafo, los ejemplos en plural que da el parágrafo 46 resultan muy elocuentes. En segundo lugar, un texto también celebérrimo de teoría y práctica, de una nota a pie de página de teoría y práctica, que habla del derecho al voto, porque claro, el ciudadano activo, en términos kantianos, puede votar, pero el pasivo no. Puede votar quien es colegislador, pero no puede votar quien es un mero subordinado a la comunidad. El esquema de quien colegisla siempre responde en alguna medida a la definición del funcionario, al tipo de integración en la comunidad que tiene el trabajador público, ¿no? Trabajador público o artesano. No hay muchas más alternativas en el caso del discurso kantiano. En esa nota a pie de página de teoría y práctica, que muchos intérpretes, creo que de manera dominante los intérpretes, han solido reconocer como uno de esos momentos en los que Kant se pone como muy honesto, muy franco y sostiene que no puede votar aquel cuya voluntad se puede secuestrar, ¿no? Es decir, hay una lectura, ¿no?, muy de Salvemos a Kant, ¿no?, de todos los efectos interpretativos nocivos, ¿no?, y que le hagan perder, digamos, su carácter de autoridad, ¿no?, el pedestal en el que lo tenemos, el pedestal en el que tenemos su teoría republicana. Salvemos a Kant de toda crítica, ¿no?, en este sentido, y hay una, pues, como digo, una interpretación muy asentada que considera, pues, que esa defensa kantiana de que el derecho al voto tiene que estar muy protegido, tiene que estar muy medido, que no puede ser un derecho universalizable, responde, pues bueno, como señalaba antes Honneth, ¿no?, a lo que Kant ve bien, que hay determinados trabajos que te impiden tener libertad civil. Pero claro, nos encontramos de nuevo con lo mismo, no hay contrapartida, no hay acción en positivo de la teoría jurídica kantiana para modificar ese estado de cosas. Y finalmente, con ayuda de una distribución de contratos onerosos en la calificación, digamos, kantiana de los contratos de arrendamiento, por ejemplo, que es el lugar de la doctrina del derecho, en el parágrafo 30-31 de la doctrina del derecho, es el lugar en el que vemos esa categorización de los diferentes contratos que a juicio de Kant son posibles en el mercado laboral. Hay contratos de beneficencia, hay contratos no onerosos, hay contratos que tienen esa reciprocidad de compraventa. Ahí nos encontramos con el vínculo laboral más extendido, con la locatio conductio operarum, no locatio rei. No es que yo le entregue a alguien una cosa y entonces por esa cosa me concede a mí, por ejemplo, un interés. Yo se lo vendo, se lo cedo por un interés, ¿no? Le pongo precio, le pongo un interés. Sino que la locatio conductio es locatio conductio de mi actividad, de mis energías, operarum, de lo que yo puedo hacer. Ese contrato laboral para Kant nos convierte en mercenarios, porque lo que, digamos, recibes a cambio de alquilar tu fuerza de trabajo es una merques, y esa merques te convierte en mercenario, no te deja en buen lugar si quieres ser ciudadano, ¿no? Y digamos, esta representación, este mapa conceptual que nos instala en lo que un republicano, un autor republicano, un adalid de la teoría republicana clásica, como puede ser Kant, esta, digamos, valoración de la relación laboral, digamos que se ve complementada, que se ve también complicada, cuando al lado de este contrato por arrendamiento, de este trabajo asalariado, tal y como Kant lo piensa, muy en pañales, ¿no?, tal y como él lo ve, como él lo recibe, merece la pena ser contrastado con un tipo de trabajo que es el trabajo doméstico. Es decir, la locatio conductio operarum nos lleva fuera de casa. El señor de la casa, el pater familias, el jefe de la unidad familiar, que es en lo que está pensando Kant como unidad decisiva para toda configuración de un pacto de unión civil, no puede meter en su casa a alguien que le haga una obra,
a alguien que le haga un mueble, ¿no? Pero sin embargo puede meter en su casa a alguien que le haga la comida. Me acuerdo del libro ese de quien le hacía la cena a Adam Smith, ¿no? Es decir, a quien le hace la cama, a quien le hace la comida, ¿no? A quien realiza las tareas domésticas, por ejemplo, como actividad subsidiaria que libera a la mujer del potentado, a la mujer del jefe de la casa que se lo puede permitir, a ese empleado kantianamente lo puedes meter en casa. Es más, ese tipo de empleado no va a ser un siervo, porque la servidumbre, digamos, trae consigo pues, toda una violencia colonial que hay que reconocer que Kant condena. Kant no defiende legitimar desde el punto de vista del derecho la servidumbre, pero sí legitimar jurídicamente el servicio. Y el servicio, de la mano de ese famoso derecho personal de carácter real, te permite defender el derecho que tienes, ¿no? Defender un derecho, por así decir, a poseer una persona como una cosa, es decir, hacer de una persona una cosa por la relación laboral que mantienes con ella, pero usándola como persona. El tipo de derecho que regula la relación del varón con la esposa, del marido con la esposa, de los progenitores con los hijos, ¿no? Ese derecho personal de carácter real que a Kant le da problemas con su primera recepción, con muchos lectores de la doctrina del derecho, pero que sin embargo él defiende con uñas y dientes porque piensa que es una mejora de las condiciones laborales del servicio doméstico, del personal doméstico, de las familias de Prusia y más allá. Es decir, le parece que está haciendo un favor, en cierto modo, ¿no?, a esa población activa. Ese derecho, como veis, es un derecho centauro. Es un derecho que cosifica, que justifica que haya una cosificación y además justifica que haya una cosificación. Y cuando preparaba un poco esta presentación me acordaba mucho de Melinda Cooper, me acordaba mucho de la autora que Ana Uría siempre nos ha presentado en varias ponencias, ¿no? Me acordaba del family values, ¿no?, de estos valores familiares, porque para Kant son los valores de la familia, son los valores de la unidad familiar, es el sustento de la familia y el carácter sagrado del sustento de la familia, la reproducción social de la familia, la que pide cosificar a estos trabajadores domésticos, ¿no?, para relevar a las mujeres de las clases más pudientes, pero también para, garantizar la reproducción social de la vida. Porque como Kant detalla cuando se ocupa de este tipo de trabajadores, dice, tienen que estar relacionados con el dueño de la casa mediante un contrato. Es un contrato temporal, después de que ese contrato acabe, el sirviente puede cambiar de casa, puede decidir marcharse de esa casa, pero durante el tiempo que se mantenga el contrato, Kant no lo dice expresamente así, pero parece que es lo que está pensando. El trabajador tiene que estar disponible 24 horas para mantener, regenerar, garantizar el bienestar de la casa. Es decir, el bienestar de la casa es cosa suya, ¿no? Que el señor de la casa se despierta a medianoche, le pide un vaso de agua, que hay que dar un medicamento a los hijos, que hay que atender alguna exigencia de un miembro de la casa, tiene que estar ahí. Kant llega a hablar de una entrega, un término religioso donde los haya, una Hingebung. Tiene que haber una entrega del trabajador en aras de una realidad sustancial, de una realidad dotada de una autoridad que no se puede poner fuera de juego, no se puede poner en solfa, no se puede poner en tela de juicio, como es la supervivencia de la familia. Es decir, empezamos tirándole del hilo, ¿no?, que creo que López Calle desarrollará más en la siguiente sesión. Es decir, cómo esta locatio conductio operarum es inconsistente en sí mismo. Es decir, es un contrato que no se sostiene porque realmente introduce relaciones de dominación que no son republicanas. Como sostiene Elvira Basevich, una intérprete de Kant con la que tengo cierta relación y siempre intentamos confrontar nuestras lecturas acerca de estos textos, como Basevich sostiene en un texto muy reciente, en la Kantian Review,
realmente si somos coherentes con la teoría republicanista, kantiana, no podemos aceptar que haya sujetos, agentes sociales, miembros de una comunidad que sean subordinados, por definición, de esa comunidad. Y claro, para que eso cambie hay que intervenir, es decir, hay que intervenir en la relación laboral. No se puede dejar al albur de la vida económica o de dinámicas económicas que en el fondo son dinámicas del mercado, ¿no? Por el carácter pues bastante impresionante, a mi entender, de este tipo de textos de Kant, si os parece, termino con esto, termino con la lectura de un texto, el segundo texto de esta diapositiva que tenéis aquí delante, ¿no? Que es un texto que no nos lleva al parágrafo 30, 31, es donde ahí os encontráis con toda la articulación categorial de los contratos de arrendamiento admitidos por Kant, de los contratos laborales posibles, ¿no? No me voy a ir tanto a esa zona, sino más bien a cómo Kant se defiende cuando se publica una primera reseña de la doctrina del derecho. Y en esa reseña el autor es muy crítico con el derecho personal de carácter real, porque le parece que hay algo ahí que atenta contra la dignidad humana, ¿no? Y bueno, pues Kant intenta de alguna manera defender ese derecho a una locatio conductio, no de la fuerza de trabajo, sino de la persona. Es decir, esa suerte de secuestro de trabajadores que se convierten en trabajadores domésticos, ¿no? Y que si, por ejemplo, confrontáis la lectura de este texto de Kant, del tratamiento de Kant del servicio doméstico, con el capítulo que Inés Campillo y Jorge Sola dedican al final de este libro de todo lo que entró en crisis al trabajo doméstico en España, que muy recientemente ha cambiado el régimen especial, ha cambiado el régimen que tiene la seguridad social, todavía no tiene derecho al desempleo, pero en fin han mejorado las condiciones, ha mejorado la cobertura social de ese tipo de trabajos. Realmente es algo que eriza la piel, ¿no? Ver la proximidad, la cercanía de las conversaciones, las entrevistas que mantienen los dos autores con trabajadoras domésticas y las experiencias de las que nos puede hablar Kant o de las que nos puede hablar, por ejemplo, Mary Wollstonecraft, que en el año 96, si no recuerdo yo muy mal, o sea, después de la vindicación de los derechos de la mujer, publica unas cartas que están publicadas en castellano, hay versión castellana, unas cartas muy interesantes a raíz de una visita que ella hace a Suecia, a Noruega y a Dinamarca, es decir, a países en principio hoy en día sobre todo considerados como muy en la vanguardia de los derechos sociales, ¿no? Y de la mano de las reflexiones que ella hace en ese viaje, subraya mucho la necesidad de que los dueños de la casa, los jefes del servicio doméstico, traten con cariño al servicio doméstico. Sientan amor por el servicio doméstico, volviendo al servicio doméstico parte de la casa y parte de la familia. Es decir, Wollstonecraft llega a decir tenemos que amar a los sirvientes, pero claro, en ningún momento sostiene algo así como tenemos que revisar, ¿no? Esta necesidad de introducir a los sirvientes dentro de las unidades familiares, ¿no? Me parece también muy significativo de una limitación de cierta mirada, de cierto discurso, ¿no? Y bueno, como os decía, si os parece, leemos este texto en el que, bueno, pues con respecto a la versión castellana de Cortina, de Conil, pues algún cambio he introducido porque me parecía que aclaraba, ¿no? Este texto en el que Kant en realidad está intentando legitimar ese derecho personal de carácter real y legitimar esta locatio conductio que remite a la persona, que lo que pone, digamos, en venta es la persona, lo que alquila es la persona, ¿no? De hecho hay comentarios también, observaciones en sus lecciones de antropología muy enjundiosas, muy sustanciosas, donde se refiere a cómo los seres humanos tenemos la capacidad de superar los instintos y por esa capacidad para superar los instintos podemos superar, por ejemplo, las mujeres, el instinto maternal. De manera que así como los animales es complicado y es despiadado, es cruel alejar a los animales de sus crías,
pero sin embargo en los seres humanos, en los contextos humanos, hay mujeres que se sienten aliviadas si convierten la crianza de los hijos en una actividad subsidiariamente desempeñada por otras mujeres. Y eso Kant lo pone como un ejemplo, digamos, que abre una línea de fuga en la emancipación de la mujer, que libera a la mujer para dedicarse a sus cosas, para dedicarse a su estudio, siempre que no se convierta en Madame de Châtelet, pero abre, digamos, una alternativa en el destino social de la mujer. Son textos en fin, que yo creo que merecen su atención, ¿no? Leo, como os decía, esta respuesta de Kant, que es una réplica, esa reseña que se publica crítica acerca de la doctrina del derecho, que es el lugar en el que está inscrito el texto, ¿no? La doctrina del derecho, la primera parte de la metafísica de las costumbres. Criados de fuera de la familia pueden convertirse en lo suyo del dueño de la casa según un derecho personal de carácter real. Es decir, ampliamos la familia, ampliamos el tejido de la familia. No solo los padres, los progenitores, los hijos, también los sirvientes domésticos que van donde la familia vaya, ¿no? Incluso generan una suerte de derecho cosmopolita, que esto también en algún lugar lo he intentado desarrollar, ¿no? Los criados viajan con las familias. Pero claro, ¿qué cosmopolitismo es ese? Es un cosmopolitismo absolutamente dependiente, ¿no? No es un derecho, ¿no? Y ser adquiridos por contrato como siervos, como servicio, ¿no? Realmente, como Gesinde, ¿no? Como famulatus domesticus. Kant está manejando todo el tiempo el derecho romano, las categorías de arrendamiento del derecho romano, la locatio conductio. Tomado de Achenbach, tomado de la tradición jurídica alemana, pero en todo caso la tradición es esa, ¿no? El derecho romano. Tal contrato no es el de simple arrendamiento salarial. Y fijaos esto como lo pone en alemán Kant, Verdingung, cosificación, literalmente. No es el de simple arrendamiento salarial, no es el de simple cosificación. La locatio conductio operae, ¿no? Operarum, ¿no? Mi energía, en singular, en plural, eso es una manera de cosificar, que me impide precisamente alcanzar ese estatuto de ciudadano activo. No es simple cosificación, sino podríamos decir algo peor. Algo peor, pero necesario para la reproducción social. Sino la entrega, esa Hingebung, ¿no? De la propia persona para formar parte de las posesiones del dueño de la casa. Un arrendamiento personal, Vermietung, alquiler, puesta en alquiler, me alquilo, ¿no? Como sirvienta, como sirviente, una locatio conductio personae, que difiere de aquel arrendamiento, que difiere del salarial, que difiere de la puesta en venta de mi fuerza de trabajo, en que el siervo, el sirviente, se presta a todo lo permitido, y esto me parece brutal, me parece la parte más importante del texto. El siervo se presta a todo lo permitido que afecte al bien de la casa. Es decir, el sirviente tiene que estar disponible para mantener en todo momento el bienestar de la casa, para contribuir a todo lo permitido, para contribuir al bienestar del hogar. No se lo va a maltratar en el sentido de torturar. No lo vamos a torturar, no lo vamos a convertir en un ser indigno, por debajo de la línea de flotación de la dignidad humana. No se le va a pegar, no se le va a azotar. Kant tiene muy presente, pues en fin, toda la ristra de crueldades que los Junker prusianos ejercían sobre los hijos de los labriegos, los propios labriegos, el entorno humano antropológico de las tierras de las que eran señores. Porque aparte de esa población dedicada al trabajo agrícola, aparte de esa población se la llevaban a casa como trabajadores domésticos, como sirvientes domésticos, y se los llevaban a casa sin ningún tipo de derechos. Kant, digamos, está valorando que aquí hay un progreso, está contribuyendo a mejorar la vida de esta gente, pero claro, no se está cambiando sustancialmente nada en el pacto de dominación, por así decirlo, ¿no? Si es que podemos hablar así,
al que se obliga a entrar a este conjunto de individuos, ¿no? El siervo se presta todo lo permitido que afecte al bien de la casa, a ese Wohl des Hauswesens, ¿no? El ser de la casa, del hogar, y no se le encomienda un trabajo reservado y específicamente determinado. Porque claro, a quien te hace un mueble, ¿no? Tú le pones límites, le dices, bueno, tú sabes cuándo acaba tu actividad laboral, cuando termines el mueble, cuando termines la mesa, te pago y tú has acabado. Pero estos tipos no acaban nunca. No acaban nunca hasta que su contrato laboral finiquita, hasta que su contrato laboral se rescinde, ¿no? En lugar de esto, el que ha sido contratado para un trabajo determinado, artesano o jornalero, no se entrega a sí mismo a lo suyo de otro y no es tampoco, por tanto, un componente de la casa. Un Hausgenosse, ¿no? Un miembro, una parte más de la casa. Fijaos de qué manera tan perversa una Dalí del republicanismo clásico moderno europeo está defendiendo lo indefendible, ¿no? Está legitimando un tipo de trabajo y un tipo de relación laboral que, como diría Fraser, y no solo, únicamente tiene la base, el fundamento de garantizar esa reproducción social de la familia. Distinguir entre familias que están arriba en la escala social, familias que están abajo. Ese movimiento que retrata también Fraser, ¿no? De las cadenas globales de cuidado, ¿no? Cómo el norte global absorbe, digamos, todo ese trabajo de cuidados del sur global y al mismo tiempo impide que ese sur global pueda dedicar tiempo también al cuidado doméstico, es más, pueda articular nuevas maneras de enfrentarse al trabajo doméstico, ¿no? Es decir, aquí hay toda una cadena de expropiación de las fuerzas que creo que, bueno, hiela un poco la sangre, ¿no? A poco que pensemos sobre las consecuencias de estos textos. Creo que habla muy mal en relación con la manera en que se ha diseñado tradicionalmente la lectura, la interpretación, más o menos filológica o no, de los grandes autores de la historia de la filosofía, el hecho de que textos como estos, el hecho de que, por ejemplo, las relaciones laborales, tal como las plantea Kant, ¿no hayan ocupado el lugar que merecen. Han sido siempre y siguen siendo una suerte de cara oscura, ¿no? Una suerte de reverso del que es mejor no hablar porque, como dice mucha gente, yo desde luego me opongo a esta visión, esto es efecto de su tiempo, esto es efecto de su ubicación social, esto es efecto, pues, bueno, de la pertenencia a un contexto social, económico, ideológico determinado y plantea las limitaciones de un marco que en el fondo siempre va con nosotros, ¿no? Creo que la cuestión tiene más envergadura. La cuestión obliga a revisar, a hacer una revisión sustancial, sistemática, de las propias coordenadas del republicanismo kantiano, sin ir más lejos, identificando, pues, de la manera de vida estas debilidades, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues básicamente este es un trabajo más reciente que en forma de artículo también lo puedo poner en circulación, por si os apetece familiarizaros también con este tipo de lectura de un autor así como muy clásico, ¿no? Para unos estudios como estos en los que estamos, tipo Kant. Esto era un poco lo que me había propuesto, pero bueno, como veo, pues totalmente desmedido y que creo que me va a generar algún problema con mi compañero y amigo Pablo, que bueno, me he liado aquí con la exposición y al final pues he ocupado muchísimo tiempo, así que disculpas por ello, disculpas a Clara, porque habíamos hablado de antemano del tiempo a disposición y bueno, pues espero que haya tenido alguna utilidad tanto para los de afuera como para los de dentro, ¿no?